del mundo, sí les digo. Diego, Pedro, ¿cómo veis toda esta situación en particular con el cereal? Ahora voy a la ONU, ahora vamos con Canadá e India, que tiene su asunto, pero todo este asunto del cereal y la relación de Ucrania con sus vecinos, ¿se puede decir que Polonia esté ayudando indirectamente a Rusia? Diego. Pedro, si quieres, sí, si no te importa, No, al arranco. revés. Bueno, lo primero, permíteme el pequeño inciso, 20 de septiembre, felicidades, aniversario de la Legión Española, ¿de acuerdo? Eso es simplemente un pequeño apunte que creo que podríamos haber presentado también, pero vamos, muchísimas gracias y nada, te agradezco este ratito. Mira, José, yo la verdad es que, tal y como lo has descrito, esto parece la casa de 13 Ruel Percebe. O sea, es que cada uno va a lo suyo y cada uno, como se dice, como es la expresión, cada tonto con su tema, ¿no? Sí. Es increíble en el sentido de que ahora mismo se pueda acusar para nada a Polonia por parte de Ucrania de, oye, chico, me estás quitando mi pan, o es que me estás quitando lo mío, o no te metas conmigo que yo aquí no tengo nada que ver. O sea, vamos a ver. Fíjate que lo llevábamos hablando, si te acuerdas, José, hace un montón de tiempo, no la desconexión, pero sí vamos a decir, el mal sabor que está generando este conflicto en muchos países europeos. Desde el principio, no hace mucho, íbamos todos a una, pero realmente al final se ven los intereses de cada uno. No digo que no sea por una cuestión, como bien has apuntado, por un tema electoralista, ¿no? Ni muchísimo menos, pero también con un tema económico de trasfondo muy importante, y es que al fin y al cabo Polonia, dando un apoyo tan tremendo como ha dado y recibiendo de una manera tan tremenda como ha recibido a muchos refugiados ucranianos, que se esté acusando ahora de nada. Yo particularmente creo que Polonia está en esa posición, no voy a decir defensiva, pero en esa posición sí de a mí no me critiques porque creo que tienes muy poquito que criticarme. Dicho esto, pero es que no es verdad, Diego. Quiero decir, se podrán decir muchas cosas, pero se ha llegado a hablar de que había polacos debajo de los trajes de los militares ucranianos. Sí, bueno, se ha llegado a decir. No digo que no lo sé, no tengo ni idea. La verdad es que no digo que no lo hubiera a nivel voluntario casi o no voluntario, pero desde luego, francamente, creo que esto creo que va a ser un poco el germen, ¿de acuerdo?, de mucho enfrentamiento entre muchos países europeos con Ucrania, porque Ucrania, si me permitís, yo creo que está en una posición en la de, oye, chicos, que no que me estáis dejando solo, sino tanto que me estabais dando y ahora no me dais nada, y quiero más, y quiero más, y quiero más. No, oye, es que hay un momento en el que, oye, sí, nosotros te apoyamos, te ayudamos, pero quizás tú también tienes que tener una posición en la que, no te digo que cedas, pero sí que tienes que tener una posición en la que, oye, nosotros damos hasta lo que podemos, y si encima no te lo doy, no me critiques encima, que es un poco la posición, ¿no? Vamos, es lo que, como yo lo veo, José, es lo que, por eso te digo que es un pensamiento crítico, pero creo que bastante cierto, en el sentido, oye, ayúdame, pero yo también te ayudo, ayúdame y luego te critico. No, esa no es la cuestión. Pedro, al respecto de este acuerdo del cereal y con esta reflexión que nos deja Diego también sobre la mesa. Pues bien, yo creo que aquí podemos resaltar dos aspectos que son interesantes. Por un lado, resaltar las declaraciones del presidente Zelensky, que es algo que ya llevamos reflejando aquí durante mucho tiempo, y es la inestabilidad de este personaje. Es decir, es una persona que, sobre todo, los medios de comunicación occidentales han encumbrado, han hecho de un personaje de relevancia pública mundial, lo han entronizado, lo han puesto como un héroe, una persona que tiene un liderazgo, lo han dejado intervenir en todos los parlamentos de los países occidentales, organismos multilaterales, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un personaje, desde el punto de vista político, muy poco consistente, es decir, su trayectoria vital hasta que llegó a la presidencia era del mundo de la interpretación, es decir, despectivamente se le ha llamado cómico, actor. Vamos, yo no quiero hacer ningún tipo de juicio moral, pero esa era su trayectoria hasta que llegó a la presidencia. Por lo tanto, carece de una experiencia que es muy importante para manejar un país
como Ucrania en una situación como la actual, donde hay que tener un equilibrio importante entre tus intereses, tu situación y también entender el contexto en el que se mueven tus vecinos, tus aliados, incluso el contexto en el que se está desarrollando el conflicto. Y yo creo que esto es importante y esto refleja que esta persona no mide bien ni sus declaraciones ni sus pasos. Es decir, acusar ahora a los polacos de ser poco menos que quinta columnistas de Rusia me parece algo esperpéntico por parte del presidente Zelensky. Esto, insisto, a título del presidente. Pero por otra parte, lo que también muchos decíamos es que muchos de los posibles aliados que tenía Ucrania en este conflicto eran más bien tácticos más que estratégicos. Y era un tacticismo derivado del enemigo, el enemigo de mi enemigo pasa a ser mi amigo. Cosa que han hecho, por ejemplo, los polacos, bálticos y demás. Pero tan pronto este discurso que se construyó de que en Ucrania se estaban defendiendo los valores, se estaba defendiendo la democracia, tan pronto empieza a tocar intereses, porque es lo que comentábamos al principio, Polonia está en plena campaña electoral, el primer ministro y el gobierno del primer ministro quiere repetir una mayoría parlamentaria para volver a gobernar 4 años más en Polonia, está preocupado por el impacto que tiene en los votantes del mundo rural y de los agricultores, todo el impacto del grano ucraniano. Y entonces ya dejamos todos estos supuestos valores de solidaridad, de compartir esa lucha por la libertad y los valores, y ya entramos en cuestiones puramente de intereses. Y esto es lo que reflejábamos desde el principio. Ucrania al final va a tener un conflicto con sus vecinos porque no todos los intereses se alinean con Ucrania, y esto es un ejemplo. Yo no sé si es un ejemplo. Le copio que efectivamente están teniendo problemas. Yo no sé si va a llegar hasta ese punto que comentáis, porque también decía Diego, puede ser el inicio de un conflicto con sus vecinos. Si esa parte es segura. La gravedad del conflicto es lo que va a hacer que finalmente haya o no una respuesta. Y también, una cosa a tener en cuenta que os traslado, ¿no? Pero hablamos de lo que hace o no hace Polonia, de lo que hace Hungría, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia. En realidad todo esto depende de lo que haga Joe Biden. Y de aquí os salto a la ONU. Parece que ha vuelto Estados Unidos a la tesis inicial, así como hemos hablado aquí algunas veces de que parecía que nos íbamos acercando poco a poco a una suerte de negociaciones, primero oscuras y que después saldrían a la luz como un término a la paz. Hemos vuelto al punto inicial, ¿eh? Se vuelve a repetir en la parte estadounidense como un mantra que le haya dado comunicación o prensa allí a todo el grupo. Si Ucrania no quiere, no hay paz. La paz pasa porque no haya una división de Ucrania. Y nosotros resistiremos mucho más de lo que quiera resistir Rusia. Vuelven a estar con esas 3 bases. Ayer mismo decía Joe Biden que es que partir Ucrania, admitir la división de Ucrania en cualquier negociación, supone admitir que se puede sacar algo en una invasión como la que está haciendo Putin, y eso es darle alas al presidente ruso, a quien han llamado también dictador y demás desde Estados Unidos, algo que también ha molestado, y ya lo han dicho también desde el Ministerio de Exteriores de Rusia. Con este nuevo enfoque, ¿cómo veis el desarrollo de los próximos meses? Porque, como dice aquella famosa serie, se acerca el invierno. Pues para los rusos, gracias a Dios que se acerca el invierno, porque es una medida más de presión, eso está clarísimo. Pero fíjate que es que estamos ante una situación, y con esto Pedro seguramente esté de acuerdo conmigo, que Biden, al fin y al cabo, tú lo has dicho, José, vuelve a la casilla de salida, ¿sí? O sea, tal, y vuelvo a la casilla de salida. Tenemos elecciones el año que viene en Estados Unidos. El discurso norteamericano tiene que pasar sí o sí, ya que la ha montado, pues tendré que terminar la fiesta. O sea, no, lo que no voy a hacer es dejarlo a medias y encima no haber sacado tajada. Entonces, claro, es un poco el aliento, el alimento que le está dando un poquito esas alas a este señor, a Zelensky, ¿de acuerdo? Bueno, pues que efectivamente, que para mí, fíjate, siguiendo un poquito lo que comentaba antes Pedro, para mí es un castillo de naipes que
que para mí se está desmoronando, poquito a poco, efectivamente, por diferentes intereses. Pero realmente el discurso de Biden ahora mismo tiene que pasar impepinablemente, si me permite la expresión, por bueno, ya que estamos y lo damos todo, la moralidad, el íntegro. No digo que no pudiera ser digamos, un elemento, ¿cómo ha sido, José, que has dicho? ¿Cómo has dicho? Un precursor, por así decirlo, ¿verdad?, de que pudiera ocurrir en otros territorios, un mensaje erróneo para otros territorios. Pero yo creo que la cosa no va por ahí, la cosa va más que nada ya que nos hemos metido de lleno, es verdad que un poco desde la parte trasera, pero esto tenemos que acabarlo. Y es lo que digo, en el sentido de que el año que viene tenemos elecciones y los demócratas somos unos expertos en este tipo de jaleos. Sí, somos unos